Bueno, para algunos pareció más un acto de campaña, decían en la oposición, por ejemplo. En cambio, otros alabaron los proyectos presentados por Sebastián Piñera en su cuarta y última cuenta pública del 21 de mayo. Y justamente vamos a seguir analizando este discurso del mandatario. Estamos con el investigador del programa Sociedad y Política del Instituto Libertad y Desarrollo, Jorge Ramírez. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge. Bienvenido. Jorge, en términos generales, desde una perspectiva bien general del discurso, ¿qué le pareció esta última cuenta pública de Sebastián Piñera? A mí me parece una cuenta positiva desde el punto de vista que equilibra, por una parte, el elemento central de esta rendición de cuentas del Estado administrativo y político de la nación frente al Congreso Pleno. Por lo tanto, es natural. Acá uno escucha algunas voces que critican que el gobierno dé a conocer sus logros, sus avances, y eso es propio de una cuenta pública. Y también combina con algunos anuncios que son importantes para el desarrollo del país, sobre todo de cara a un año electoral y la situación específica en la cual se encuentra Chile, que estamos muy cerca de avanzar a ser un país desarrollado. Lo que criticaban algunos era quizás más bien el tono, que esto parecía una especie de, claro, un balance, pero tremendamente optimista, que hablaba de un país que estaba muchísimo mejor que hace 3 años, que algunos decían, como Marco Enríquez Ominami, por ejemplo, que parecía un paraíso esto, como el mundo de Alicia en las Maravillas. Demasiado exitista. En el país de las maravillas, ¿no? Con alguna esta cuenta pública. Claro, y esto se enmarca dentro de esta tendencia que ha tenido la oposición de cuestionar todas las cifras y todo anuncio por parte del gobierno, pero yo creo que para hacer un análisis más parsimonioso, lo que uno debe hacer es primero visibilizar cuál ha sido el estado de avance de la agenda de gobierno, sobre todo a nivel de cumplimiento de mensajes del 21 de mayo anteriores. Por ejemplo, y acá las cifras son excepcionales, por ejemplo, la ONG Ciudadano Inteligente, que no es una ONG que precisamente pertenezca de la línea de gobierno, señala que hay un 74% de cumplimiento de los mensajes presidenciales. Nosotros, Libertad de Desarrollo, constantemente, 21 de mayo, tras 21 de mayo, estamos haciendo un seguimiento también, y el gobierno durante este año obtuvo una calificación de 5,4, cual es positivo, que es más que bueno. Por lo tanto, uno ve los avances, los compromisos también materializados en cifras, que estas cifras no son etéreas, en el fondo estamos hablando de empleo. Detrás de la cifra de 800.000 empleos hay familias detrás, hay una sensación de crecimiento que es real. Cuando hablamos de la reconstrucción, por ejemplo, o sea, acá muchos diputados cuestionaron las cifras de reconstrucción y son cifras que son reales. De hecho, pero se puede hablar de un 90%, porque finalmente esa cifra, en ese caso en puntual, por ejemplo, uno puede dividirle respecto a la cantidad de subsidios que se han entregado. Algunos están en proceso de construcción, otros están, por ejemplo, ya terminadas, y también hay otros que también recientemente se le ha entregado subsidio, pero que no han comenzado las obras. Entonces, el cuestionamiento está en hablar de un 90% cuando, si uno empieza a desglosarlo, tal vez no es tan así, si es que pensamos en viviendas ya completamente entregadas, por ejemplo, en ese caso puntual. Independiente de la cifra, acá yo creo que cosas que nos han dicho, por ejemplo, hace poco profesores de Harvard han hablado muy bien del proceso de reconstrucción en Chile, los mismos profesores de Berkeley, son universidades estadounidenses que son reconocidas por todo, y en el fondo que la reconstrucción chilena sea un ejemplo a nivel internacional, quiere decir que las cosas se están haciendo bien. ¿Pero podemos hablar de un 90%? Bueno, esas son las cifras que en el fondo el Ministerio de Vivienda y el gobierno está publicando. Yo creo que sí. Es cosa de visitar la zona y ver la encuesta de opinión, qué piensan los propios afectados respecto a la sensación de reconstrucción, y es muy positiva. Ahora, desde el punto de vista del discurso, ¿encuentras tú que hubo algún sentido profundo, digamos, alguna línea argumental que atravesara todo el discurso en esta cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, utilizando una palabra que se ha ocupado muchísimo en el último tiempo? ¿Algún relato? Claro, o sea, un segundo punto, hablamos del primer punto, es visualizar en el fondo cuál ha sido el nivel de cumplimiento. Un segundo punto sería describir cuáles son más o menos las prioridades de este gobierno y que dan forma a una cierta visión de sociedad. ¿Se puede identificar, tú crees? Sí. Por ejemplo, en esta cuenta se ha quedado manifiesto en el fondo que este es un gobierno que adhiere a un modelo de economía social de mercado, donde se cree que el desarrollo depende, una cuota importante depende del desarrollo de la sociedad, no solo bajo el alero del Estado. Se ha tomado una posición bastante clara respecto a temas críticos de la coyuntura, como son educación, etcétera. Yo creo que sí, hay un sentido, y también un sentido a futuro. Por ejemplo, cuando el presidente se hace cargo de algunos anuncios que son súper importantes para lo que queda en esta fase de Chile vía al desarrollo. Por ejemplo, cuando él señala que va a instaurar una política que el kinder sea obligatorio, por ejemplo, es súper importante desde el punto de vista del desarrollo que queremos alcanzar. Cuando él habla de que la subvención va a estar asegurada desde los 3 años,
no son anuncios cortoplacistas, sino que son anuncios que el día de mañana yo creo que como sociedad en su conjunto nosotros vamos a valorar. Bajo esa lógica, tal vez tuvo menos temores el presidente en defender un poco lo que son los principales principios de la centro derecha versus lo que sucedía en otras cuentas públicas, donde obviamente se habla siempre que hay una cierta complacencia respecto a lo que está demandando la ciudadanía, porque aquí vimos un discurso que defendió, por ejemplo, la libertad, el mercado, y que además, por ejemplo, fue bastante claro en el tema de educación, de no creer en la gratuidad y defender que esto se financia a través, por ejemplo, de créditos y de becas. No, yo creo, o sea, por una parte... ¿Fue más honesto tal vez esta cuenta pública que las anteriores que escuchábamos, donde había que finalmente obviamente mediar? Hay un proceso de aprendizaje. De hecho, el presidente en algún momento de la cuenta pública reconoce haber cometido algunos errores, quizás desde el punto de vista de haber generado sobre expectativas en un inicio del gobierno, pero uno ahora puede hacer un análisis más ponderado. Y claro, por ejemplo, el presidente de la República no es que defienda, sino que da cuenta de los beneficios de un modelo de desarrollo que a Chile le ha generado mucho crecimiento, mucha estabilidad. Y para algunos también desigualdad. Pero por otro lado, él establece, por ejemplo, que tiene que existir, por ejemplo, reglas claras. Por ejemplo, ahora el gobierno ha anunciado la constitución de empresas en un día. Por esas reglas claras también tiene que estar para los consumidores. Hay un relato también muy pro consumidor, que eso se materializa en medidas concretas como el SEMNAC financiero. Por lo tanto, hay un equilibrio, que es un poco la economía social de mercado, que no solo preocuparse de un lado, sino que también la economía social de mercado la hacen también los consumidores, que tienen que respetar los arreglos, los acuerdos y las reglas del modelo. Ahora, hay una de las medidas que probablemente llamó más la atención y que fue el bono para el tercer hijo, orientado precisamente para estimular la natalidad. ¿No hay ahí una contradicción en el gobierno respecto a otra de sus grandes banderas de lucha, que ha sido, o más bien de declaración desde el principio, oponerse a gratuidad en la educación? Porque se estimula la natalidad precisamente desde un punto de vista económico, asumiendo que tener un hijo puede significar una carga económica y financiera importante. Por eso se entrega un bono de 100.000 pesos, aún falta el detalle, pero se entrega una cantidad de recursos para ayudar a solventar esta crianza. ¿No sería la mejor manera, por ejemplo, en ese sentido, de aliviar la carga financiera, entregar cuidado para todos los niveles? No, o sea, yo creo que... Como una manera de estimular precisamente que las familias tengan más hijos. Acá lo importante, más que la valoración del bono, por ejemplo, en libertad de desarrollo, siempre no hemos estado de acuerdo a los bonos, no nos parece que sea la medida de hacer políticas públicas más adecuada en nuestro país. Pero independiente de eso, yo creo que acá hay un tema de fondo que no es menor y que el presidente ha puesto sobre el tapete, y acá se considera que es un tema trivial. Una de las redes sociales, mucha burla, mucha caricatura, como una suerte de reducción al absurdo el argumento del presidente Piñera, pero es un tema de fondo, por ejemplo, porque vemos que en Chile la pirámide poblacional se está invirtiendo, cada vez la población adulta mayor está creciendo, y por lo tanto eso tiene implicancias directas desde el punto de vista de las políticas públicas en algunas áreas, por ejemplo el área de salud, el área de seguridad social, por ejemplo, es muy complejo para la sociedad, y eso está pasando en Europa, cuando por ejemplo la población económicamente activa pasa a ser inferior que la población que ya no está produciendo en el mercado. Lo mismo pasa desde el punto de vista de la salud, se va a hacer cargo del cuidado de los adultos mayores. Por lo tanto, el tema de la natalidad es un tema preocupante. Ahora uno podrá discutir el instrumento, si es que acaso el bono es la medida política pública más correcta o no, pero yo creo que es valorable la preocupación que instala el presidente de la República respecto a eso. ¿Y le parece que esta es una buena propuesta para abordar ese tema? Bueno, habrá que estudiarla en profundidad, porque este es un anuncio que se hace muy por encima, pero supongo que después esto, cuando ingresa al Congreso, se le hará indicaciones, etcétera, pero me parece que instaurar esa preocupación es válida, y como te mencionaba anteriormente, probablemente en el futuro vamos a agradecer estas preocupaciones. Vamos a ir por parte, porque por un lado muchos destacan las cifras económicas y que finalmente ahí hubo una constante cooperación respecto a lo que sucede con otros gobiernos desde ese punto de vista. Pero tal vez para muchos las grandes ausencias tienen que ver con las reformas políticas, tienen que ver también con plantear temas que han sido parte de la campaña, como por ejemplo el voto de los chilenos en el extranjero. ¿Qué sucede ahí? Cuando por ejemplo se ha hablado muchísimo del sistema binominal, donde se habla de este tema, y creo que en los últimos 3 discursos ha hecho alusión a este tema, pero al final al parecer no se avanza o no se llega a cierto acuerdo político para que finalmente se concreten medidas que nos entreguen una mayor democracia, mayor participación, mayor igualdad.
Bueno, las reformas políticas son mi tema. Yo me dedico a investigar esto. Yo te puedo decir con propiedad que el gobierno, la administración Piñera ha hecho mucho más de lo que han hecho los otros gobiernos. Y esto no es una declaración al voleo que yo enarbolo. En el fondo, uno ve que se instauró la inscripción automática y el voto voluntario. Se inscribieron automáticamente más de 5 millones de jóvenes que no participaban de la política. Ahora, si es que ellos participan o no es culpa del gobierno. En el fondo, es una decisión individual. Segundo punto, tenemos la ley de primaria. El mismo tema, si es que los partidos la utilizan o no, es ajeno a la voluntad del gobierno, pero está el instrumento legal, está la institución creada. Tenemos elección directa de consejeros regionales que se acaba de aprobar. Sí. Por lo que tanto, la destacaba el propio presidente. Claro, por lo tanto, este es un gobierno que ha impulsado reformas políticas que son muy trascendentales y fundamentales para el ordenamiento institucional. Yo creo que... Y ahora, claro, respecto al tema del voto chileno en el extranjero, también hay un anuncio súper relevante desde el punto de vista que ahí hay como una confusión en la cuenta, porque él dice que va a existir un vínculo, pero en el fondo ese vínculo no es tal, porque lo que tiene que hacer el chileno en el extranjero es que tiene que acercarse al consulado, a la embajada e inscribirse en un registro. Por lo tanto, ese el vínculo que se habló en algún momento de que tenía que tener algún de venir algún claro, tiempo, eso ya no existe, y eso es tremendamente importante desde el punto de vista de que por primera vez se va a abrir la posibilidad a miles de extranjeros en Chile que anhelan participar y lamentablemente no pueden ahora con el modelo actual. Jorge Ramírez, investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, te agradecemos haber estado con nosotros para analizar esta cuenta pública el 21 de mayo. Muchas gracias. Gracias.